Bienvenidos a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines históricos e informativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. Brian David Tompkins, londinense de 51 años hoy, es uno de los exintegrantes del SAS, un escuadrón del ejército británico especializado en operaciones ilegales. Su pasaporte azul en pasta dura está repleto de sellos en múltiples idiomas y grafías. Angola, Sudáfrica, Zimbabue, Rodesia, Afganistán, Colombia. A todos esos lugares ha llegado para ejercer su profesión, mercenario. A sus pupilos en Colombia los describió como indígenas y sin ningún titubeo reconoció, ante el Senado norteamericano, su relación con Gonzalo Rodríguez Gacha y los altos oficiales del ejército, cuyos nombres se niega a suministrar. Entre abril y mayo de 1988 fui contactado por un amigo y ocasional socio por teléfono desde Bogotá, Colombia, dice Tompkins. El objeto de la llamada era mi disponibilidad para un trabajo de naturaleza militar en ese país. Con esta conversación inició sus contactos con los CART de la DRO y la planeación de la operación antiguerrillera más importante de los últimos tiempos, la toma de Casa Verde. El objetivo superaba el simple golpe a las FARC, se pretendía avergonzar al gobierno por su negociación con la guerrilla y lograr el favor popular para el ejército y los paramilitares. Declaración juramentada del mercenario inglés David Tompkins ante el Senado norteamericano, 28 de febrero de 1991. En abril/mayo de 1988 yo fui contactado por un amigo, quien ocasionalmente me llamaba telefónicamente desde Bogotá, Colombia. El objeto de la llamada telefónica era conocer la posibilidad de que yo trabajara con la milicia de esa ciudad. Algunos días después de la llamada yo asistí a una reunión en Inglaterra, el 19 de junio de 1988. Allí estaba un oficial de la Armada colombiana. Ellos portaban sus identificaciones militares y una carta de un oficial de alto rango del ejército. Me di cuenta de que ambas cosas eran genuinas. Estuve muchos días con ellos, me explicaron los problemas políticos de Colombia y la forma como los grupos de izquierda usaban los ataques guerrilleros para persuadir a la población. Todos estos hechos me los demostraron con artículos de revistas y periódicos en los que se relataban los problemas subversivos de este país, al igual que los continuos desacuerdos entre militares y políticos del gobierno en cuanto a las negociaciones con los grupos terroristas. Las continuas demandas de los militares al gobierno con el propósito de adoptar unas políticas más agresivas y de abolir algunas condenas impuestas por el servicio armado en la lucha contra los grupos subversivos, fueron rechazadas. Me informaron que elementos del ejército habían decidido crear en las afueras de la ciudad un fuerte desde donde se pudieran ocupar de los objetivos militares en contra de las organizaciones guerrilleras, llamadas las FARC. Los puntos estratégicos diseñados fueron escogidos para maximizar los apuros del gobierno y recibir un soporte de la población. Los puntos de blanco fueron más simbólicos que estratégicos. Las negociaciones con las FARC fueron llevadas en secreto en un lugar de las montañas de los Andes llamado Casa Verde, el que era solo usado para propósitos de negociación y como una estación para proveerse en camino al secretariado, lugar que queda a unas horas más adentro en las montañas. El objetivo primordial de nuestro grupo sería destruir Casa Verde en el momento de la llegada de los negociadores del gobierno. Esto optimizaría el calibre de los líderes de las FARC presentes en el sitio. La destrucción de Casa Verde debía ser filmada para posteriormente difundir el video a los medios colombianos, admitiendo que una unidad militar colombiana había sido responsable por la acción, pero ninguna investigación posterior revelaría la identidad de tal unidad. El segundo punto era el entrenamiento de un convoy que operaba 2 veces al mes desde San Juan del Sumapaz hasta el secretariado. Este convoy estaba conformado por 130 a 150 mulas con guardias que suplía a los cabecillas de las FARC. El secretariado lo conformaban de 400 a 600 guerrilleros en un área de aproximadamente 20 millas, donde coordinaban la instrucción y operación de las FARC a nivel local y nacional. Las cabecillas de las FARC a quienes esperábamos tener como punto de blanco en Casa Verde eran Jacobo Arenas, el real comandante, Manuel Marulanda, comandante visible, Alfonso Cano, encargado de la instrucción y Oscar Reyes. Yo compartí esta información con Peter Mkalese, quien estuvo de acuerdo en tomar parte en esta operación. El 1 de junio de 1988 Peter y yo volamos a Bogotá para negociar y estudiar el problema.
Durante este periodo buscamos el equipo y las posibilidades que teníamos y la forma de financiar los gastos. Fue durante este periodo que el financiamiento y las facilidades que requeríamos fueron hechas por Gonzalo Rodríguez Gacha, el NAR colombiano que aparentemente obtenía mejores resultados con grupos paramilitares en contra de las FARC que las Fuerzas Armadas colombianas. Nosotros hicimos todas las preguntas que considerábamos pertinentes acerca de la alianza entre los militares y los NAR. Nosotros fuimos dando respuestas francas y reales, la infraestructura de narcóticos de Colombia nos fue explicada, así como su historia, las relaciones de las organizaciones paramilitares y sus políticas. Nos aseguramos de que estas operaciones no tenían nada que ver con la expansión de la CO. Los fondos no podrían ser tomados por los militares sin haberse comprometido en la situación, ya que el fin justificaba los medios. Conocimos otro militar, quien estaba enterado de las operaciones. Nos dieron mapas y datos de la inteligencia y en muchas ocasiones estuvimos presentes en las instalaciones militares donde todos nuestros visitantes utilizaban uniforme militar. El 9 de julio de 1988 volví a Inglaterra para conseguir equipo necesario y arreglar el transporte de hombres, etc. Peter estaba detrás del programa completo de vuelo dejando a algunos hombres a su cargo. Yo volví a Colombia el 5 de agosto de 1988 con un parte del personal que venía de Inglaterra y el resto del grupo llegó a Colombia la segunda semana de agosto. Inicialmente nos instalamos en Puerto Boyacá en el área del Magdalena Medio. Durante los siguientes 3 meses nos mudamos de un campo a otro por razones de seguridad principalmente y en otras ocasiones porque la localidad no nos satisfacía para nuestros propósitos de entrenamiento. Equipos de seguridad fueron requeridos por nosotros para estas operaciones, pero todavía no se encontraban a nuestra disposición o las Fuerzas Armadas no los tenían en servicio. Hicimos una lista de lo que requeríamos, basándonos en mis conocimientos y la experiencia de Peter acerca de lo que se podía traer por medio del tratado de armas. Hubo varios aplazamientos en el envío y los métodos de recolección del armamento fueron cambiados por los colombianos, el incremento de las cantidades que habíamos solicitado fue también un factor que contribuyó con estos retrasos. Nos dimos cuenta de que Rodríguez Gacha aprovechó para mejorar cada vez más su arsenal paramilitar. Durante este periodo seguimos un régimen de entrenamiento diario formulado por Peter, quien fue el jefe del grupo. Estudiamos vídeos de las FARC y los grupos exguerrilleros que se encontraban sometidos a los programas de amnistía, o que habían sido capturados y convertidos a los sistemas de autodefensa del área. Miembros de nuestro grupo fueron entrevistados por 2 periodistas, quienes tuvieron que llegar en mula desde Casa Verde y vivir por algún tiempo en el secretariado para poder conseguir la publicación de su artículo en la revista Cromos. A través del tiempo sentimos la necesidad de tener personal de habla hispana con nosotros y de incrementar el grupo, para lo cual fueron escogidos los indígenas más calificados. El grupo inicial de 12 personas fue enviado a la Isla de la Fantasía, nuestra principal base. El área de entrenamiento era muy limitada, por lo que tuvimos que suspender el entrenamiento del armamento. El nivel educativo de muchos de ellos era bastante pobre, algunos no sabían leer, eso acentuó los problemas. Apenas sabían descargar sus armas y tenían dificultad con el manejo de la brújula. Nos mudamos a Alarisa, un campo con mejor topografía para entrenamientos básicos. Peter coordinó programas para que se familiarizaran con las armas, tácticas, instrucciones de seguridad, emboscadas, etc. El número de personal indígena aumentó y proporcionalmente aumentaron los problemas. Como el equipo no era estandarizado, parte de él se encontraba en mal estado, y la escasez de municiones fue evidente. A lo largo de nuestra estadía estuvimos instalados en varios lugares. Estuvimos eventualmente en una selva localizada en el río San Miguel en el límite entre Colombia y Ecuador. El entrenamiento comenzó, los entrenadores estaban entusiasmados y fuimos avanzando poco a poco. El objetivo principal de Casa Verde se frustró debido a que el equipo no llegó. La escasez de municiones empeoró, esto dificultó el entrenamiento hasta el punto de que tuvimos que culminar. La decisión fue tomada por Colombia. El grupo voló a Bogotá donde se les pagó por sus servicios y fueron devueltos a sus respectivos países. El arribo del equipo no se vio mientras estuvimos en las montañas con nuestros invitados. A lo largo de 1988, no tuvimos ningún contacto en operaciones de laboratorios de CO. Excepto discusiones a nivel familiar que sosteníamos con nuestros invitados militares para satisfacer nuestra curiosidad. Nunca vimos a ninguno de los entrenadores del grupo que consumiera CO. Además que esto era totalmente prohibido y castigado. Se mantuvieron los entrenamientos para nuestro objetivo específico.
Volvimos a nuestros respectivos países el 2 de noviembre de 1988. Todo el personal entró y salió de Colombia por los canales normales, se cumplió siempre con todas las leyes de inmigración establecidas por el DAS. En febrero de 1989 uno de los oficiales que conocí en 1988, solicitó una reunión conmigo en Londres. Asistí a esa reunión el 13 de febrero de 1989. Allí se encontraban dos colombianos, uno de ellos fue el contacto en 1988 y el otro lo vi en Bogotá una o dos veces en los establecimientos militares. Me preguntaron si quería participar en una nueva operación contra Pablo Gaviria, un NAR, de Medellín. Pregunté si esta operación era patrocinada por el gobierno y ellos me dijeron que la persona que la patrocinaba era un hombre de negocios que había sido blanco de la campaña de bombardeo, en donde habían asesinado a muchos de sus hombres. Me aseguraron que no existiría interferencia del gobierno y que la entrada y la salida del país no sería un impedimento. Me informaron que el hombre de negocios no era buscado en Colombia por ningún crimen, y que era una figura destacada, con visibles y legítimas propiedades. Claro que yo no podía hacer a un lado el hecho de que mucha gente en Colombia podía estar involucrada en el Tratado de la CON. Los asuntos morales y sobresaliente no los tuve en cuenta para decidirme. Me dieron los antecedentes de Pablo Gaviria y di algunas reseñas mías. Acepté este contrato con el dinero en una mano y unas pequeñas distorsiones morales en la otra. Hice contacto con Peter Mkalesi, a quien puse al tanto de la operación. Peter estuvo de acuerdo en unirse a las fuerzas nuevamente y el 24 de febrero de 1989 volamos Peter y yo con algunos otros a Cali, Colombia, para negociar y estudiar las posibilidades del problema. Peter y yo conocimos varios hombres del negocio, algunos dieron sus nombres, otros no. El programa inicial fue sobrevolar algunas zonas para analizarlas. Peter y el resto del grupo discutieron posibles opciones con información recibida de nuestros patrocinadores. Se tomó una decisión eventual hecha por Peter para realizar un plan operativo y fue aprobada por los patrocinadores. Regresé a Inglaterra el 14 de marzo de 1989, para formar un grupo y concretar algunos elementos de equipo necesarios. Volví a Cali el 23 de marzo de 1989 con equipo y personal. Tuvimos acceso a un seguro complejo deportivo con hospedaje fuera de la ciudad. La mayor parte del tiempo la dedicamos a estudiar el área, basándonos en las fotos aéreas y haciendo simulacros. En mayo de 1989 ya contábamos con una base de operación y un plan de acción. Estuvimos vigilando y esperando a que Pablo regresara a la hacienda Nápoles. El 3 de junio de 1989 recibimos órdenes de llevar a cabo la operación. Un total de 16 hombres en 2 helicópteros y otros aviones de soporte procedieron a sobrevolar el área. Nos encontrábamos instalados a 2 horas 40 minutos de vuelo del lugar donde posteriormente nos ubicaríamos, el cual se encontraba a 10 minutos de vuelo de la hacienda Nápoles. En la mayor parte del vuelo estuvimos sobrevolando una selva bastante espesa. Aproximadamente 10 minutos antes de llegar al sitio de repostamiento tuvimos que cruzar una montaña llamada Cuchilla Silencio. Experimentamos algunas dificultades del tiempo cerca a la región y fuertes nubosidades oscurecieron la mayor parte de las montañas con una fuerte neblina. Las nubes finalmente terminaron por obscurecer toda la vista de las montañas y en el momento del acercamiento, el piloto no pudo obtener mayor altitud y a unos 8.200 pies del pico de la montaña se estrelló el helicóptero. El piloto murió 20 minutos más tarde a causa de las graves heridas que sufrió. Se montó una operación de rescate. Yo fui llevado a Cali 2 días después, mientras Peter 36 horas más tarde a falta de equipo médico necesario quedó inmóvil y fue dado de baja. En junio 18 de 1989 regresé a Inglaterra para traer algún equipo y volver con nuestros propios pilotos de helicóptero y 2 reemplazos para nuestro grupo. Regresé a Colombia con el equipo y los hombres el 5 de julio de 1989. El asesinato del precandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento impidió nuevos intentos en el caso de Pablo El gobierno confiscó la hacienda Nápoles y todas sus propiedades conocidas y él huyó. Nosotros disolvimos el grupo y regresamos a nuestros países respectivos el 3 de septiembre de 1989. Tomado de las actas del Senado norteamericano. Febrero de 1991. Gracias por llegar al final del relato. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Hasta la próxima.